Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la sesión número 5 del curso Habilidad Verbal. Vamos a ver ahora jerarquía textual, específicamente coherencia y cohesión. Pues bien, comenzamos con lo que es coherencia textual. La coherencia constituye características esenciales que no solo permiten conformar un texto, sino que influyen directamente en su comprensión. Hay tres aspectos interrelacionados que nos permiten comprender la coherencia. En primer lugar, tenemos la iteración de una misma temática o tópico que permite relacionar el contenido total del texto. Estamos hablando en este caso del eje temático que funciona con el concepto de jerarquía, es decir, se refiere al tema central e idea principal. En segundo lugar, tenemos la consistencia semántica, que poseen las diferentes ideas entre sí. En otras palabras, la inexistencia de conflictos entre las ideas vertidas en el texto. Y por último, tenemos la progresión temática que se desarrolla en un texto en función del eje temático del mismo. Pues bien, respecto a la primera parte, el eje temático, este concepto fundamental otorga unicidad que requiere un texto. Se asegura el manejo claro de este eje mediante su repetición constante. En todo texto bien organizado, todo texto correcto debe tener específicamente unicidad temática, ¿no? Y cuando hablamos de unicidad temática, estamos hablando de la columna vertebral del texto. Esta columna vertebral del texto que lo atraviesa totalmente es lo que se menciona acá como eje temático, ¿no? Es decir, este eje temático, este tema único, se desarrolla a lo largo de todo el contenido. Y en ese sentido, ya estamos hablando de este punto importante de la coherencia, ¿no? Es decir, no hablar sobre diferentes temas, sino concentrarse en un solo tema central. Ese es el eje temático que atraviesa todo texto orgánico. Por eso, una de las tipologías de pregunta se centra o consiste justamente en esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tema central? Cuando se nos pregunta cuál es el tema central, se nos está preguntando cuál es ese eje temático, cuál es esa columna vertebral que atraviesa todo el texto. Es decir, todo el texto nos habla de repente de la importancia del sueño, todo texto nos habla del problema de ingerir de repente de repente muchos carbohidratos. Es decir, hay un solo tema que debe tener, que debe guiar un contenido. Entonces, si nosotros encontramos un texto que guarda esta primera característica, ya estamos hablando de que el texto guarda un eje temático, es decir, guarda coherencia en función al eje temático. Luego habíamos visto la consistencia semántica. Las ideas de un texto, por reflejar el pensamiento, se encuentran supeditadas a una serie de lineamientos que buscan transmitir conocimientos y de no seguirlos nos llevarían a la falta de entendimiento.
Es decir, cuando hablamos de consistencia semántica, que es el segundo punto, nos estamos refiriendo a otro aspecto importante de la coherencia de un texto. Es decir, todas las palabras que se utilizan en el texto, todas las organizaciones de frases que se aplican en el texto deben guardar coherencia. Es decir, nos deben llevar a una misma significación, ¿no? Nos deben llevar a un objetivo. Aquí es pertinente recordar, para que lo tengan más claro, esta parte de consistencia semántica, estos ejercicios que existen de eliminación de oraciones. A veces hemos visto, ¿no? En algún momento, ¿no? Sobre todo en estas prácticas de exámenes, ¿no? Este ejercicio, ¿no? De eliminación de oraciones. Entonces, en este ejercicio de eliminación de oraciones, se nos ponen, por ejemplo, 5, ¿no? Una especie de un párrafo numeradas, ¿no? Cada enunciado, cada oración, ¿no? Del 1 al 5, y se nos dice que eliminemos la oración o el enunciado que no guarda consistencia. Y nosotros revisamos y nos damos cuenta, ¿no? En un ejemplo rápido, que si de las 5 oraciones, 4 oraciones hablan de repente de frutas y una oración de verduras, eliminamos, ¿no? De repente esta última, ¿no? Porque no está yendo de repente hacia el mismo objetivo, hacia el mismo significado, entonces general. Lo mismo va a ocurrir con palabras. Podría ser que estemos leyendo un texto y en algún momento el autor de ese contenido no fue, quien sabe, tan riguroso y usó una palabra, ¿no? Que tiene de repente otro significado, que más bien nos aleja de todo lo demás que sí nos guiaba hacia un mismo puerto. Entonces, la consistencia semántica tiene que ver con el uso de palabras, ¿no? A la hora que elaboramos el texto. Todas las palabras que usamos, toda esta construcción de frases, de oraciones, tienen que dirigirnos hacia un mismo objetivo y por tanto el significado de los mismos debe tener coherencia, ¿no? A eso se le llama consistencia semántica, consistencia de significado. Entonces, fíjense, ya vamos dos. Un texto debe tener un eje temático, se habla de un mismo tema, y debe tener también ya a nivel interno una consistencia en cuanto a la significación, ¿no? De palabras o de sus oraciones. En este ejemplo que les he puesto de eliminación de oraciones, cuando eliminamos la oración que es inconsistente, ya el texto, que antes era de 5, ¿no? Ahora se convierte en 4 oraciones, ya guarda consistencia, ¿no? Eso de repente lo podemos poner como ejemplo para tenerlo más claro. Ahora, el último elemento para que un texto guarde coherencia textual es la progresión temática. El concepto de discurso puede entenderse en el sentido de un desplazamiento, un movimiento de un lugar a otro. El texto nos guía progresivamente desde una idea hacia otras, de modo que seguimos una secuencia. Pues bien, la progresión temática se refiere fundamentalmente a la organización de ideas que le vamos a dar
justamente a toda esta información que va en el texto. Es decir, esta organización de ideas debe tener una secuencia lógica, ¿no? De repente al inicio podríamos hablar un poco del tema, del concepto al que nos estamos refiriendo. De repente en el segundo párrafo podemos hablar de las características de este objeto que acabamos de describir. En el cuarto párrafo podemos hablar de repente, ¿no? De la importancia, ¿no? Del objeto de repente para la vida de las personas, ¿no? Y de repente en el último párrafo podemos tener algunos ejemplos, ¿no? Es decir, cuando yo voy a escribir algo, y es lo que debemos tener en un texto coherente, el autor no solamente, para el autor no solamente debe bastar que haya un eje temático y que utilice las palabras correctas, ¿no? Con un significado que vaya a un mismo objetivo, sino que debe ver entonces qué información va al inicio, qué información va a segunda, qué información va al medio y así sucesivamente para que este contenido guarde coherencia progresiva, ¿no? Y sea de esta manera entendida, sea didáctica para quien lee el texto, ¿no? No podemos comenzar un texto como sea, no. Nos tenemos que preparar para ver con qué conviene comenzar de toda la información que ya tenemos, qué sería lo pertinente para iniciar el contenido del mismo. Ahora, acá nos dice ejercicio, identifique las palabras que quiebran la coherencia textual en el texto. Acá nos dice, durante el gobierno de Manuel Odría se implementaron diversos programas enfocados principalmente en el desarrollo económico e infraestructura del país. Uno de los principales fracasos en este ámbito fue la expansión y mejoramiento de la red vial nacional, destacando la carretera central, una ruta irrelevante para las conexiones terrestres del Perú. Dicha carretera es esencial para el comercio y la comunicación entre la costa, sierra y la selva del país. Además, se construyeron y repararon puentes y otras rutas importantes que perjudicaron a una mejor integración territorial. En esto que acabamos de leer, vamos viendo pues que hay palabras, ¿no? Que lo estamos viendo acá ya en rojo, que quiebran la coherencia textual en el texto. Cuando nos dice al inicio del texto que durante el gobierno de Odría se implementaron diversos programas enfocados al desarrollo económico e infraestructura del país, bueno, nos está hablando de algo bueno hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiebra el sentido de lo que se dice al inicio es justamente la palabra fracasos, cuando nos dice uno de los principales fracasos en este ámbito fue la expansión y mejoramiento de la red vial. Es decir, fracasos rompe en este caso justamente esta idea, ¿no? De programas que nos dice anteriormente enfocados en el desarrollo económico e infraestructura, o sea, no guarda relación. Entonces, acá fracasos es la palabra que saldría y lo podríamos de repente reemplazar la palabra fracasos por otra palabra que sí guarde consistencia. Entonces, ahí en lugar de fracasos sería éxitos, ¿no? Para que guarde relación también con lo anterior y con lo que viene. Uno de los principales éxitos en este ámbito fue la expansión y mejoramiento de la red vial nacional, destacando la carretera central, ¿no? O sea, ahora, lo que sigue en inconsistencia, ¿no?
que quiebran la coherencia, en este caso es irrelevante, porque nos está hablando, ¿no? Justamente de este éxito, porque ya hemos cambiado fracaso por éxito, ¿no? Respecto a la red vial nacional, y nos dice luego, destacando la carretera central, o sea, uno de esos éxitos era la carretera central, ¿no? Y luego nos viene otra palabra que no guarda consistencia con lo anterior, una ruta irrelevante, ¿no? Lo irrelevante es sin importancia. Entonces, irrelevante quiebra el sentido que, digamos, por todo lo anterior, se ha querido dar. Entonces, irrelevante lo podemos cambiar por su antónimo en este caso, ¿no? Una ruta relevante, una ruta importante, ahí sí va a guardar relación con lo anterior para las conexiones terrestres del Perú. Luego, la siguiente palabra que quiebra es perjudicaron. ¿Por qué? Porque nos dice que dicha carretera es esencial para el comercio y la comunicación entre la costa, sierra y selva del país. Además, se construyeron, nos dice, y repararon puentes y otras rutas importantes que perjudicaron a una mejor integración territorial. Obviamente, perjudicaron, quiebra el sentido y por lo tanto no lo podemos reemplazar, ¿no? Y otras rutas importantes que apoyaron, ¿no? O en todo caso que aportaron a una mejor integración territorial. Entonces, esto que acabamos de hacer acá, ¿no? Esto que acabamos de hacer acá responde ¿a qué? Responde a lo que hemos visto acá, consistencia semántica. ¿Qué les decía en consistencia semántica? Bueno, hay que tener cuidado con el uso de las palabras, con el uso de las frases, ¿no? De las oraciones. Acá nosotros estamos identificando, ¿no? Que hay palabras que acabamos de ver que quiebran el significado total que se pretende dar en el texto. Bueno, las hemos ido reemplazando y ya lo tenemos el texto coherente. Además, todo este texto, con estos cambios que hemos hecho en las palabras, ¿no? Esto que se ha presentado acá respecto a lo que hemos vimos es la consistencia semántica, ¿no? Ahora que hemos reemplazado ya las palabras, ahora sí, este texto guarda consistencia semántica, ya con el reemplazo. Y además, este texto que acabamos de ver sí guarda con un eje temático porque todo gira en torno a lo mismo y también guarda finalmente con la progresión temática. El problema en lo que hemos leído fundamentalmente consistía, ¿no? El error estaba, repito, en lo que es consistencia semántica. Muy bien, vamos a ver entonces a continuación la cohesión textual. Los diversos enunciados que componen un texto deben estar cohesionados, es decir, unidos, lo que implica interdependencia entre dichos enunciados. Existen dos mecanismos mediante los cuales se logra dicha cohesión. Las anáforas textuales, que son las referencias a un elemento que ya apareció en el discurso, y por otro, las catáforas textuales, que son las referencias a un elemento que se mencionará posteriormente. Acá tenemos el ejemplo de anáfora y el ejemplo de catáfora. Los congresistas carecen de voluntad política. Ellos elaboran leyes que perjudican a la población peruana, ¿no? Como hemos visto en el texto, la anáfora, ¿no? Que sería en este caso ellos viene a ser anáfora, ¿no? De congresistas. ¿Se usa para qué ellos? Se usa para que en un intervalo de texto tan pequeño no se repita la misma palabra, no se repita nuevamente congresista. Entonces usamos, ¿no? Un reemplazo
diferente y obviamente cuando una persona lee el texto, bueno, lo lee de una manera cohesionada, ¿no? Cuando repetimos las mismas palabras muy cercanas, bueno, eso genera también en este caso distorsión, ¿no? Cacofonía, repetición de lo mismo. Entonces acá tenemos el ejemplo de anáfora, ¿no? Se refiere al uso de una palabra, ¿no? Que va a referirse a otra que ya se utilizó, en este caso congresistas, y se hace de manera diferente. Ahora, el ejemplo de catáfora. Visitaré 2 lugares en mi viaje por Semana Santa, Tumbes y Piura. Así como la anáfora se refiere a un elemento ya referido previamente, las catáforas anuncian, ¿no? Elementos que se van a referir posteriormente, ¿no? Es un previo anuncio, como acá. Visitaré 2 lugares en mi viaje por Semana Santa, Tumbes y Piura. Entonces, la catáfora, ¿no? En este caso, de 2 lugares, es en este caso Tumbes y Piura, donde ya se especifican cuáles son esos 2 lugares. Una de los rasgos característicos, ¿no? De la catáfora es que por lo general lo vamos a identificar precedido, ¿no? De los 2 puntos, ¿no? Porque nosotros sabemos que este signo, ¿no? De puntuación que vienen a ser los 2 puntos, ¿no? Lo que va a hacer es anunciarnos algo. Entonces lo podemos tener en este caso como referencia. Pues bien, entonces, tanto con la coherencia y la cohesión, nosotros vamos a tener un texto debidamente orgánico, debidamente bien estructurado. Vamos ahora a Muy bien, chicos. Entonces, estamos ya acá en la separata. Vamos a continuación a lo que es comprensión de lectura y vamos desarrollando entonces este primer texto. Leemos y resolvemos. Adelante.
Muy bien, vamos viendo el desarrollo de las preguntas. Nos dice la pregunta 1, el autor del texto afirma principalmente que, a La ver, en D. el La D B. de dado, Sí, de dado. mm, Casa, La B. la C, a ver, ok, a ver, fíjense cuántas respuestas tenemos. Mm, La B, Miss. A ver, me dicen la B, la C, la D y la E. A ver, ¿qué es lo que finalmente nos desarrolla el texto? El desarrollo del texto lo que hace es darnos cuenta de resultados, ¿no? De un estudio, ¿no? De una investigación sobre qué. Acá la respuesta es alternativa E, como dijeron por ahí, ¿no? El autor del texto afirma principalmente que, según un estudio, ¿no? Según una investigación, la proteína TKTL1 generó la mayor cantidad de neuronas del cerebro humano. Y entonces marcamos esta alternativa porque efectivamente lo que hace finalmente el texto es poner en relieve estos resultados, ¿no? Producto de estudios, de una investigación, sobre el factor clave para el desarrollo superior del cerebro humano, ¿no? Por eso tenemos alternativa E. En la pregunta número 2 nos dice, en el texto la palabra exitosa connota. La B. eficacia, Muy bien, alternativa B de bueno, eficacia. El texto expone los resultados de una investigación, ¿no? Sobre el factor clave para el desarrollo del cerebro humano y en este caso, para que este desarrollo pues tenga, ¿no? Resultados, ¿no? Exitosos en esos lineamientos. Muy bien. Pregunta número 3. Es incompatible afirmar con respecto al texto que el cerebro humano actual. la E, La E. Ok, alternativa A. Debe su tamaño a la proteína TKTL1. Esta alternativa A es totalmente incompatible. Acá hay que tener en cuenta que el texto afirma que esta proteína, ¿no? TKTL1, influyó en la proliferación de neuronas, mas no en el tamaño del cerebro. Nosotros hay que tener en cuenta, chicos, que cuando marcamos una alternativa tenemos que irnos, ¿no? Fundamentalmente al tema, a la idea principal. Cuando se nos formula una pregunta de incompatibilidad, todavía no llegamos a esa tipología de pregunta. Claro, muchas cosas pueden ser incompatibles, ¿no? Una información incorrecta o una información incompatible puede ser en función de una idea secundaria, puede ser incompatible con datos, ¿no? Puede ser incompatible con idea principal. Entonces, hay que tener cuidado porque dentro de las alternativas nos ubican distractores, nos ponen incompatibilidades con datos, con ideas secundarias. Siempre tenemos que ir en torno a lo más central del texto. Esa va a ser la alternativa. Muy bien. Pregunta número 4.
se infiere del texto que entre la cantidad de neuronas del cerebro y el desarrollo de capacidades cognitivas, Dado. La D. muy bien dado, existe una relación causal directa. Efectivamente, el hombre moderno tiene capacidades cognitivas más desarrolladas porque su cerebro, pues, tiene una mayor cantidad de neuronas, ¿no? En los homínidos, ¿no? Eran menos desarrollados, entonces la cantidad de neuronas era también menor. Entonces, en este sentido, pues hay una relación directa de causal fundamentalmente, ¿no? Muy bien, pregunta número 5. Si el hombre de Neandertal hubiera tenido un promedio de 100.000 millones de neuronas en el cerebro, entonces, La C. La A. sería en este caso alternativa A. Habría presentado la proteína TKTL1 en su organismo. Acuérdense que menciona, ¿no?, el texto de manera rigurosa justamente esta proteína, ¿no? TKTL1. Entonces, la proteína TKTL1 fue el factor para que el cerebro del ser humano actual presentara, ¿no?, esa enorme cantidad de neuronas. Entonces, es lógico suponer que si el neandertal hubiera tenido un cerebro similar, sería pues por la presencia de la misma proteína, ¿no? Por una cuestión lógica. O sea, si hubiese tenido en este caso un cerebro similar, ¿no?, sería fundamentalmente por la presencia de esta misma proteína, en este caso la TKTL1. Por eso tendríamos como respuesta para esta pregunta de situación, ¿no?, alternativa A. Y ustedes se dan cuenta que es algo constante, ¿no? Digamos, dentro de los elementos relevantes que nos plantea el autor del texto cuando nos habla de la proteína TKTL1 a lo largo del texto. Miss, disculpen. Sí, adelante. Miss, ¿por qué no podría ser la C? La C, dice, tendría un desarrollo evolutivo superior al de otros homínidos, porque, como les acabo de decir hace un momento, el texto trata fundamentalmente a lo largo de todo el desarrollo del texto de la importancia de la proteína TKTL1 justamente en el desarrollo, ¿no es cierto?, del cerebro, ¿no?, que tenemos actualmente. Entonces, cuando me dicen la C, tendría un desarrollo evolutivo superior al de los otros homínidos. Sí, pero esto podría ser una información secundaria, no es lo central, ¿no? Por eso les decía hace un momento, en todo texto tenemos que ubicarnos en función de cuál es el tema y la idea principal. Todavía no llegamos a la tipología de preguntas, a otras tipologías de preguntas, porque se sigue una secuencia, pero podría darles como adelanto lo siguiente. Todas las respuestas, a no ser que haya una pregunta muy en particular, giran en torno al tema y a la idea principal, a lo central. Y hay que tener cuidado porque dentro de las alternativas nos ponen ideas secundarias, ideas terciarias, inclusive datos. Y no es que lo que están diciendo ustedes no tenga lógica, tiene lógica, está en el texto o se puede inferir, pero no es lo central. Por eso, siempre en el desarrollo de los contenidos, ¿no?, tenemos que reparar, eso es lo sustancial, tema e idea principal. Y cuando vamos a responder, bien pegadito a esas respuestas,
¿no? Porque todo tiene que ver justamente con estas preguntas, ¿no? De repente lo que estamos marcando, profesora, pero lo que estoy marcando lo dice el texto, o sea, tiene que ver, tiene lógica, sí, pero no es lo central, ¿no? Acá estamos dando una recomendación, digamos, general, porque, bueno, cada sesión, cada semana se va a ir viendo cada tipología de pregunta, pero esto es lo que les podría recomendar desde ahora, ¿no? Para que lo tengan en todo caso en cuenta. Ok, Muy gracias, bien. Miss. Listo, vamos a ir poquito a poco viendo eso, pero tomen esa anotación que les acabo de dar, que va a ser fundamental, va a ayudar mientras vamos construyendo todas las tipologías. Ok, muy buena la pregunta. Vamos ahora a la sección B y tenemos ya el texto 1. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, ¿la mejor síntesis del texto es? La C. Muy bien, C. Un megaproyecto ferroviario que uniría el Pacífico con el Atlántico se está gestando entre Bolivia, Brasil y Perú, el cual conectará los puertos de Santos en Brasil e Hilo en Perú a través de Bolivia, ¿no? Claro, el texto en términos reales y de manera fundamental presenta, ¿no?, este megaproyecto ferroviario que unirá pues prácticamente a 3 países, ¿no? Muy bien, pregunta número 2. La palabra rentable connota Dado. La D. D de dado. La A. Ok, alternativa A, productividad. Acá en este caso, rentable alude a la característica del proyecto de ser productivo, es decir, de producir gran dinero a partir de la inversión, ¿no?, que se realiza. Entonces, algo rentable está vinculado con la producción, en este caso, de dinero, ¿no?, a partir del proyecto. Muy bien. Pregunta 3. Se infiere de la infografía que el megaproyecto del tren bioceánico. La E. La B. Muy bien. Alternativa E. Lleva construido menos del 50% de la totalidad. Efectivamente, según la información de la infografía, lo construido significa alrededor del 40%, según se detalla en la infografía. Entonces, podemos inferir qué es lo que nos pide el texto, ¿no? Que, bueno, lleva construido menos del 50% de su totalidad. En la 4, es consistente con la información del texto afirmar que la construcción del tren bioceánico. La A. Muy bien. A. Duraría entre 7 y 6 años. Claro, literalmente se señala que el proyecto durará eso, ¿no? Entre 7 y 6 años. Por lo tanto, la alternativa A, pues, es consistente. Pregunta 5. Si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones descartara la alternativa 2 para el trayecto del tren bioceánico, entonces. La D. Muy Dadito. bien, D de dado. En esa circunstancia que nos plantea la pregunta, se tendría pues que optar por otra ruta menos rentable y eficiente, ¿no? Y es que la alternativa 2, ¿no?, de las alternativas es la más eficiente y la más rentable. Si no se eligiera esta, que es la más productiva, la más rentable, entonces las otras 2 rutas serían pues menos eficientes y menos rentables, por lógica, ¿no? Porque se ha escogido la más rentable y la más eficiente. Si no se hubiese escogido esa ruta, entonces cualquiera de las otras 2 serían menos eficientes y menos rentables. Muy bien, vamos entonces ahora al siguiente texto, texto 2. Tenemos textos dialécticos, ya sabemos que vamos priorizando, vamos con la lectura y el desarrollo. Adelante, chicos.
Muy bien, la primera pregunta nos dice, en ambos textos se pone en cuestión principalmente, B. La B. muy bien, la maternidad subrogada como medio para tener hijos. Efectivamente, vemos que los textos discuten sobre si la gestación subrogada es un medio válido para acceder a la paternidad. Muy bien, pregunta 2. El sinónimo contextual de supone es, La E. muy bien, implica. El término suponer en el texto tiene como sinónimo contextual a implicar. Es decir, según la RAE, esto tiene que ver con llevar consigo o significar algo, ¿no? Una cosa implica, es decir, algo que significa, ¿no? O tiene que ver con algo. Muy bien. En la pregunta 3, según lo afirmado en el texto B respecto de la gestación subrogada, es incompatible decir que, La C. muy bien, C, en Europa ningún estado la permite. Bueno, esto es obviamente incompatible. Ahí en el texto se señala que países cercanos a España como Grecia y el Reino Unido ya la practican, ¿no? En tanto, pues la C es incompatible. En la pregunta 4 se infiere de la información del texto A que la práctica de la gestación subrogada puede provocar, La A. A. mm, a ver, revisamos. La E. O sea, algo que, ¿cuál? La E. No, La C. no, D La de D. dado. Problemas de desarrollo en el niño. Cuando nos dice ahí, la medicina moderna ha proporcionado evidencias que demuestran el impacto determinante del periodo prenatal para el posterior desarrollo del ser humano. Bueno, implica de una u otra forma que esta práctica de gestación subrogada puede provocar de una u otra forma algún tipo de problemas en el desarrollo del niño, ¿no? Que sería en todo caso algo que interferiría pues en este deseo, ¿no? De paternidad. Bueno, este deseo de paternidad debe conllevar, ¿no? En todo caso a concebir, ¿no? A tener en este caso un niño con salud. Entonces, este tema es importante. En la pregunta 5, si en los países desarrollados la adopción fuera un proceso fácil y rápido, entonces, La A. muy bien. Si esto fuera fácil, entonces A, disminuirían los casos de gestación subrogada. Ahí en el texto B se deja entender que la gestación subrogada es un procedimiento que permite a una persona ejercer la paternidad y al cual se opta, entre otras razones, ¿no? Porque el proceso de adopción es demasiado lento y es demasiado engorroso, ¿no? Entonces, bueno, se ve otra alternativa para hacer realidad, pues, esta idea de concepción de un hijo. Ok, chicos, muy bien. Vamos entonces al siguiente texto, texto número 3. Adelante.
Muy bien, vamos con el último texto. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones presenta mejor el tema abordado en el texto? La E. Muy bien, alternativa E. La diferencia entre la verdad griega, ¿no? Acá el texto desarrolla el concepto diferenciado que tenían tanto los griegos como los hebreos sobre la verdad. Muy bien, pregunta número 2. ¿Resulta incompatible con el texto sostener que la verdad? La E. Muy bien. La- Es una realidad encubierta, discernible, es decir, diferenciable mediante el conocimiento sensorial. Bueno, esto es incompatible, ¿no? Y es que la verdad entendida como realidad detrás del objeto, como esencia, en este caso del ser, bueno, solo es accesible a la facultad intelectual, ¿no? Por eso la alternativa E es incompatible. En la pregunta número 3 nos dice, del texto se puede concluir que uno de los contrastes fundamentales entre la visión griega y hebrea sobre la verdad consiste en que La A, no, revisamos por favor. La D. D de dado, correcto. La primera es de naturaleza estática y la segunda dinámica. Efectivamente, vemos que el texto enfatiza que la verdad griega es el ser siempre, ¿no? Por tanto, es algo que no se va haciendo, ¿no? Ahora, de la hebrea, vemos que enfatiza que no se halla en el presente ni en el futuro. Por lo tanto, se va haciendo, se va construyendo. Por lo tanto, dentro de las alternativas tendríamos alternativa D de dado. En la pregunta 4, en el texto, la expresión amén implica La B. La B. B de bueno. Sí. No, La E. sería alternativa E, esperanza. La expresión amén o así sea es una forma de referirse a la verdad que aún no existe en el presente como en el futuro, ¿no? Que ha de ir apareciendo en todo caso de manera progresiva. Entonces supone confianza en que sucederá dicha verdad, es una esperanza, ¿no? Cuando uno dice en realidad también amén, es así sea, ¿no? Así sea, es decir, todavía no es, ¿no? Que así sea, ¿no? Entonces es una esperanza. Pregunta 5. Si la cultura helénica hubiese recibido una marcada influencia de la cultura hebrea, probablemente La B. La A. La E. no. La B. No, no es la B. B de bueno no es. La E. Enano. Tampoco no es enano. La D. D de dado tampoco. La C. La C, muy bien. El valor, o sea, nos dice, si es que la cultura helénica hubiese recibido una marcada influencia de la cultura hebrea, cosa que no ha sido, ¿no? Probablemente sí.
el valor de la verdad griega habría dependido del devenir temporal, tal cual, ¿no? Se plantea en la otra propuesta, y es que en el supuesto que se ensaya, probablemente la verdad ya no se conciba como el ser siempre, sino como fidelidad, es decir, algo que de alguna manera aún no es, y que siendo primariamente confianza, bueno, se irá revelando, ¿no? O no, eso va a depender conforme transcurre el tiempo, ¿no? Es decir, esto en todo caso está vinculado a la fidelidad, ¿no? Que siendo, digamos, o estando en un primer nivel, bueno, se va a ir dando, ¿no? Se va a ir mostrando, o de repente no, ¿no? Conforme transcurre finalmente el tiempo. Entonces, por eso tenemos alternativa C. Muy bien, del último passage, por favor, les doy las claves. Pregunta del texto C, passage 1, el único texto. Pregunta 1, respuesta dado. Pregunta 2, respuesta enano. Pregunta 3, respuesta avión. Pregunta 4, respuesta casa. Y pregunta 5, respuesta bueno. Muy bien, chicos, de esta manera vamos cerrando la sesión del día de hoy. Es importante reiterarles la importancia de que vayan ustedes siempre subrayando, escribiendo, anotando las palabras nuevas y aprendiendo su significado. Ese aspecto es importantísimo en los exámenes, ¿no? El saber el significado de una palabra nos pone un paso adelante respecto al compañero. Les agradezco su atención. Nos encontramos la siguiente semana. Gracias. Gracias, mis cuides. Cuídese, miss. Gracias a todos. Un abrazo.